Sí, la verdad que sí, es un avance. Ujú. E incluso la resolución de la justicia, de la Corte Suprema en este caso, es un dato muy positivo, porque las características de este conflicto, ecocidio, es tan grande que la verdad que la Corte Suprema, bueno, tuvo una actuación que va a ser bueno, bien tomada en cuenta. Por eso ayer iniciamos el camino para designar autoridades al PIECAS. Nosotros hemos restituido el Sí. PIECAS en marzo, ¿no? Juan Eh, Cabandí, te voy a hacer una interrupción, breve nada más, porque ayer estaba indagando yo información preparando esta entrevista y daba con el PIECAS, una sigla que representa un montón. Contanos brevemente, si puede ser, en poquitas líneas, lo que significa eso para la audiencia. el PIECAS es el Plan Integral eh, digamos, estratégico de Sí, conservación y aprovechamiento sustentable. sí. Es decir, es un órgano creado a instancias de los fuegos del 2008 Ujú. que tiene como objetivo preservar justamente el humedal, pero al mismo tiempo ir trabajando en los métodos de aprovechamiento, o sea, de producción, Claro. que sean los adecuados. Eso se había desfinanciado y desarticulado Ujú. en los últimos años, Sí. bueno, gestión pasada. Nosotros en marzo, incluso antes de que aparezcan estas quemas intensivas, lo hemos restituido. Hemos tenido la primera reunión en el mes de abril Mm. con las distintas provincias. También, bueno, el PIECAS lo que insta, y también la Corte Suprema, la resolución de la Corte habla del PIECAS, ahora tenemos que designar autoridades, es decir, titulares y adjuntos por cada provincia, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Nación. Ujú. Hoy a las 5 volvemos a tener la segunda reunión ya con las autoridades. Ayer también tuvimos una reunión con las universidades, 5 universidades de la región. Eh, y bueno, y nosotros, por nuestra parte, hemos también tenido consenso, por suerte, de las provincias ahora. Eh, bueno, venimos trabajando con esto hace tiempo, pero Claro. ahora en conjunto las provincias ya tenemos consenso al respecto de la estrategia nacional que hemos definido, que es la de faros de conservación y de Ujú. preservación. Esos faros hemos puesto el primero, emplazado el primero, en Puerto Gaboto, eso fue la semana pasada. Sí. Hicimos un anuncio, yo estuve ahí con el gobernador, con Perotti, etc. El segundo faro de conservación va a ser las islas pertenecientes a Rosario, Mm. Charigüe. Sí. El tercero en Predelta, que es Parque Nacional, en tierras de Entre Ríos. Sí. El cuarto en Villa Constitución. Ayer lo dijo Perotti en la reunión que tuvimos. Así que el intendente también va a estar contento por esto. ¿Qué es un faro de conservación? Es una figura que establece la presencia permanente física de guardiaparques con Sí. infraestructura y con equipamiento, cámaras de calor, cámaras de temperatura, drones, movilidad, por supuesto, Ujú. lacustre, movilidad terrestre, es decir, y los guardaparques comienzan a desarrollar una estrategia de cercanía Mm. con isleños para modificar métodos productivos. Y esto no significa que los isleños sean los responsables de lo que hoy, del ecocidio que hoy estamos viviendo. Pero muchas veces productores ganaderos, pagan a algunos isleños para que quemen. Y se produce esto que Rosario, Baigorria, Claro, claro. Lorenzo está respirando humo hace 4 meses. Está bien. Eh, Entonces, también esto no hay que dejarlo pasar. Sí. Termino con esto, sí. discúlpeme. También lo que hemos detectado, y en esto he hablado con el fiscal, porque soy querellante de la causa, porque el 16 de junio hizo una denuncia penal, también vemos, como el caso que ustedes recién reflejaban, de esa guardería de embarcaciones, Sí. vemos que hay una intencionalidad de algunos de correr a otros isleños, porque le están quemando a metros de sus casas. Entonces, evidentemente, acá hay un tema muy grande, muy complejo, que la justicia tiene en sus manos la llave de apresar a los responsables. Y yo le he pedido públicamente, el fiscal Sí. también lo ha pedido, el juez todavía no resolvió, pero hay 12 imputados, hay algunos detenidos
que son personas isleños que estaban quemando, que Albatros, el grupo de prefectura, apresó, pero digamos, tampoco esos apresados isleños quieren decir quién les pagó para quemar. Pero entonces, la georreferenciación, geolocalización de las quemas, cruzada con el catastro de la provincia de Entre Ríos, esto de la provincia de Buenos Aires, si es enfrente de San Pedro, determina quiénes son los responsables de las quemas. Entonces, cada uno que es titular de un uso precario de una zona de la isla donde se está quemando es responsable de lo que está sucediendo en ese territorio. Ministro, mencionó faros de conservación, Grupo Albatros, bueno, diferentes medidas que se están tomando, drones, todo el equipamiento, las herramientas que tiene el Estado para poder dar solución que implica, ya lo habíamos mencionado en reiteradas notas, muchísimo dinero. Ahora, ¿la solución definitiva de acá a futuro para que no suceda nunca más es lograr la ley de humedales? La ley de humedales va a ser un gran paso. La ley de humedales lleva tiempo, porque la tarea legislativa tiene tiempo, pasa por comisiones, se discute, necesita la media sanción de diputados, después la otra media de senadores, después el inventario de humedales, porque hay que hacer un inventario nacional de los humedales. Por supuesto, este inventario en la zona del delta del Paraná no hace falta, ya es un humedal, hay que solamente delimitar con tecnología, con mapas, con imágenes satelital, delimitar digamos, cuál es el humedal con mucha exactitud y precisión, pero en el resto del país hay que hacer un inventario. Eso lleva 2, 3 años. Entonces, en el mientras tanto, nosotros lo que propusimos en su momento fue la creación de un área protegida. Pero no depende de nación, porque necesita la voluntad de las provincias de ceder tierras. Un área protegida es un parque nacional. En realidad, la figura que habíamos encontrado dentro del área protegida para la zona del delta era la Reserva Nacional, que contempla el aprovechamiento sostenible, productivo sostenible, y la preservación. Porque no es que uno tiene un espíritu antiproductivista, por lo contrario, lo que pasa es que es evidente que la ganadería intensiva en las islas no es el lugar propicio, porque los productores, para ahorro obviamente de insumos, en vez de feedlot o digamos o alimentos procesados, lo que hacen es que intentan que el alimento sea el pastizal, y como el pastizal es un humedal y tiene, digamos, algunas características complejas para alimento de ganado, se quema para esperar que crezca otra vez. Entonces, eso produce un daño sanitario importante a todos los habitantes de la costa del Paraná. Al mismo tiempo que un daño ambiental enorme. Ministro, hace algunos días atrás hablábamos, en realidad Juan Pedro Aliardo, un cronista que estaba justamente en las islas, hablaba con unos vaquianos, unos peones de algunas estancias que hay ahí, algunos campos que hay, y ellos decían que la quema en sí no les favorece a la reproducción de ese pastizal, de ese forraje que lo favorece al alimento para el ganado. Es decir, escuchamos muchas versiones sobre por qué se queman las islas. Al principio eran las colillas de cigarrillos mal apagadas, después los asados mal apagados, después las fogatas de los isleños, después ya nos metimos con la quema de pastizales otra vez más, recuperando aquel dato del 2008. Hoy en día empezamos a hablar ya de que se quema para instalar una infraestructura de barrio privado, quizás más cerca de las localidades entrerrianas. Hay un variopinto de excusas y de razones que la verdad es que lo único que hace, por lo menos de este lado, ministro, es elevar un poco más el enojo y la ira contra esta situación. Hay una excusa oficial, hay una razón, hay un elemento que se pueda dar, quizás a la espera de que después por términos o por canales judiciales u otros que llevan más tiempo, nos podamos quedar un poco más tranquilos acá. Sí, hay muchas variables para entender las razones por las cuales se realizan estas quemas. También la extensión de la frontera ganadera, ¿no? Porque hay zonas de juncos o de cañas, que es justamente esa denominación propia de los isleños que denominaba el entrevistado anteriormente, que se hace para que en mayor extensión, mayor cantidad de hectáreas de las islas, el ganado pueda transitar, porque hay zonas que no son intransitables para el ganado. Entonces también se quema para eso, pero también seguramente entiendo que debe haber intenciones inmobiliarias alrededor de estas tierras, de estas hectáreas. Lo cierto es que,
nosotros encontramos una figura que es la de faros de conservación, que bueno, ya los primeros 8 guardaparques ya están en zona trabajando frente en Gaboto, en Puerto Gaboto, con su infraestructura que se va a ir ampliando, porque también eso nos lleva a nosotros a abrir licitaciones para comprar más equipamiento. Apagar el fuego nos insume 17 millones de pesos diarios. Es decir, al mismo tiempo que tenemos fuegos en Córdoba, tenemos fuegos en Salta, y entonces a veces los recursos no son infinitos, por lo contrario. Entonces, no importa, digamos, nosotros para apagar y para estar siempre presentes vamos a poner toda la voluntad que exista. Pero la solución de fondo, yo creo, por eso hablaba de la llave en mano que tiene la justicia, la solución de fondo, a mi entender, es que si los responsables, estos imputados, el juez resuelve la detención de los mismos, estoy seguro que nadie más va a querer quemar porque tiene riesgo de castigo judicial en el marco del Código Penal. Ministro, en el día de ayer usted tuvo una reunión virtual, ¿no? Con Omar Perotti, con Gustavo Bordet, con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Pocas veces tenemos la posibilidad de escuchar la voz, sobre todo, del gobernador de Entre Ríos. ¿Qué es lo que mencionan por parte de la provincia de Entre Ríos? ¿Qué es lo que sucede? No, bueno, Entre Ríos ahora se comprometió a también disponer de tierras en la provincia para el emplazamiento de estos faros de preservación, de conservación. Así que eso es un gesto importante, un acto importante, que esperemos que prospere y que tenga celeridad también, ¿no? Pero por eso digo, digamos, a mí me parece que toda la gente está buscando soluciones de fondo e inmediatas, como es lógico. Hay algunas que van a ser, que pueden ser inmediatas y otras no. Los faros de conservación es una estrategia que llevará el tiempo, el acercamiento y la cercanía con los isleños y los productores para tener alertas tempranas de incendios en una zona muy compleja, donde es difícil llegar a acceder, si no es de forma aérea, porque la sequía impide a prefectura navegabilidad sobre arroyos internos, porque el territorio es complejo, no se llega por tierra. Entonces, si ahí tenemos guardaparques que puedan ir conversando, digamos, con isleños, conociendo la topografía, pero además los aspectos sociales, eso va a servir y redundar en alertas tempranas o detención también con aviso a la fuerza de seguridad cuando se vea alguna actitud inescrupulosa de personas quemando. Ministro. Eso lleva tiempo. Ahora, la solución inmediata, por eso yo decía, la justicia tiene en sus manos una llave. Si se detienen irresponsables, yo estoy seguro que se terminan los fuegos. Ministro, Evelyn Machain lo saluda. Le quisiera hacer 2 o 3 preguntas muy breves. Una de ellas tiene que ver, usted dijo que es querellante, algunas cuestiones de la causa la ha mencionado al principio de la nota. ¿Hay alguna otra novedad como querellante en la causa que hayan podido avanzar en la cuestión de las responsabilidades y de los propietarios? La semana pasada se detuvo a 4 personas que estaban con bidones y con 45.000 pesos en su poder. Sí. Se los detuvo. Esas personas, obviamente la justicia es la que lleva el proceso. No quisieron dar información de quiénes habían pagado. Es un botón de muestra para entender la dimensión. Sí, de la intencionalidad también, ¿no?, que hay detrás de la quema de pastizales. También conocíamos en la ciudad de Rosario un proyecto por parte de los concejales de Victoria, en Entre Ríos, sobre un proyecto inmobiliario, el cambio del uso del suelo en las islas para un proyecto inmobiliario. ¿Ustedes han pedido concretamente a las autoridades de Entre Ríos que no avancen en este proyecto inmobiliario y conocen alguna otra iniciativa similar? Yo no tengo potestad, digamos, para determinar qué se hace con el suelo enterriano. En Victoria, la gran parte de los incendios son en Victoria. Bueno, habría que preguntarse también quiénes son los titulares de esas tierras, ¿no?, en Victoria. Entonces, el intendente de Victoria
y sus emprendimientos ganaderos podrían anunciarnos a todos si se producen en sus campos o no los incendios. Yo me refería a un proyecto inmobiliario. Se había presentado un proyecto para la construcción de viviendas con características particulares para la zona de islas. Lo conocíamos porque quien impulsa ese proyecto es de la ciudad de Rosario y lo había presentado en Victoria, donde tiene jurisdicción, por supuesto. ¿Conocen alguna otra iniciativa similar al respecto que se quiera llevar adelante en la zona de islas, en el Delta? Sin duda que hay afán de lucro alrededor de proyectos inmobiliarios a futuro. No tengo el conocimiento específico y certero de que exista algún preproyecto. Uno lo intuye básicamente porque sabe que eso es un potencial en ese sentido. Pero yo vuelvo a decir, ¿no? Porque ahí es cuando las cosas a veces no se entienden bien. El aprovechamiento sostenible es contemplado en el marco de la preservación ambiental. Lo que pasa es que los métodos y ese afán y esa especie de prepotencia de algunos lleva a que directamente quieran echar a los isleños, quieran quemar las zonas donde no puede acceder el ganado por la dificultad del tránsito, y llevan a cometer este daño irreparable ambiental. Pero me parece que esto es un botón de muestra de lo que pasa como sociedad, porque al mismo tiempo, si seguimos deforestando en otros lugares de la Argentina, lo que vamos a tener es mayor sequía. Claro. ¿Por qué tenemos la bajante del Paraná de forma tan pronunciada? Casi una bajante histórica. Hace 65 años que no había una bajante de estos niveles. ¿Por qué? Por la falta de precipitaciones en la región de la Amazonía, producto de la deforestación de la Amazonía. Si hacemos nosotros lo mismo en nuestro parque chaqueño o en nuestras yungas del NOA, vamos a seguir teniendo sequía. Este año vamos a tener una gran sequía en la zona centro y NEA-NOA también, y el año que viene también. Entonces, tenemos que revisar métodos, tenemos que empezar a preguntarnos socialmente si vamos a seguir con el mismo camino, vamos a seguir con los mismos métodos y vamos a seguir degradando el ambiente. Entonces, el sector productivo también tiene que repensar esto. No solamente es el Estado. El sector productivo tiene que, porque cuando uno quiere avanzar como Estado, preservando esto, tiene el impedimento y la permanente esmerilación del sector productivo que aprovechan muchas veces dueños de medios de comunicación para agradar a las acciones de la política. No hablo de ustedes en este caso, pero muchas veces pasa también. Habría que preguntarse si no hay dueños si los titulares de estos campos de Entre Ríos no son parte de los grupos empresariales mediáticos. Habría que preguntarse también, pero nos tienen que dar esa información, la justicia tiene que darnos esta información a la ciudadanía. ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Está el intendente de Victoria? ¿Hay grupos mediáticos también, dueños de esas tierras o de usos precarios, que nos den a conocer eso? Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista. Obviamente es algo que a diario lo vivimos, lo sufrimos, lo padecemos. En este caso hablamos como rosarinos porque está emplazado aquí en esta ciudad TBL, que es nuestra empresa, pero imaginamos que también estamos replicando la voz y el reclamo de muchos. También puede haber, discúlpeme que termine, también hay habitantes de Santa Fe, también hay rosarinos. Seguramente, obviamente. Como tantos imputados, entonces que den a conocer quiénes son los rosarinos. Lo hemos dicho y también lo vivimos comentando también, la falta de responsabilidad es para todos, no entiende de jurisdicciones ni de banderas, porque usted recién mencionaba el incendio en la Amazonía o en el Amazonas y las consecuencias que tenemos acá, por estos lugares o por estos lares. Esto evidentemente va a seguir, la sequía va a seguir, complicaciones van a encontrarse aquellos que son parte de las brigadas del Plan Nacional del Fuego. Me quedo con esto último, que es algo que me preocupa con respecto al personal que estaba trabajando, que fue apartado por casos de COVID. Si sabe cómo está justamente ese grupo, ese cuerpo de brigadistas que tuvo que alejarse de las islas momentáneamente. Sí, hay cuatro brigadistas, pero por suerte hay estrategias también de recambio, de no juntar grupos para evitar justamente esto. Así que nada, felicitar desde este lugar a los brigadistas que hace más de 3 meses vienen desarrollando una tarea arriesgada, es su trabajo claramente, pero nadie quiere vivir las condiciones que se vive cuando se apagan
esas líneas de fuego que son inmensas, que a veces llegan a 10 metros, que Bien. genera, digamos, lo digo porque estuve ahí colaborando con ellos, apagando, sí, ¿no? Es realmente complejo apagarlo y cumplen una tarea ejemplar. Tendremos que ponerlos más en valor y nos estamos ocupando para ponerlos más en valor en términos de remuneración y contractual también con el Estado. Perfecto. Estaba en una situación precaria también. Bueno, ministro Evelyn, esta tarde a las 5 de la tarde, ¿no, Eve? Esta tarde a las 5 de la tarde se avanza en la conformación de este comité por la provincia de Santa Fe. Lo estarán conformando el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo, la ministra de Medio Ambiente Erika Gonet y también el fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, que todos recordarán también la provincia desde el área jurídica ha hecho sus presentaciones por la quema de pastizales. Ojalá, ministro, que el comité de emergencia pueda dar una respuesta y una solución a todo esto que estamos padeciendo todos los rosarinos y todos los habitantes también de la región. Ojalá que podamos todos ser responsables. Tenemos una fuerte voluntad desde el Estado, pero también necesitamos a todos los actores, ¿no? A todos los actores para solucionar este problema, ¿no? Para solucionarlo de verdad. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes.